Como cada semana estamos aquí cumpliendo esta cita fraternal, cultural, de información y dándoles la bienvenida a ustedes porque estamos de visita y nosotros también con ustedes, los amigos en Buenos Aires, en Caracas, Nueva York, en París, que a esta hora en tertulia, en Bogotá nos anuncian también que un grupo de amigos de la Universidad Nacional se reúnen a disfrutar de este interesante e importante, como dicen ellos, programa. Damos la bienvenida a nuestro corresponsal internacional, Ciro Ágredo, que después de estar en Buenos Aires, pasar por Brasil, hacer unos contactos importantes en Venezuela, está con nosotros para integrarse al equipo de trabajo. Igualmente le damos la bienvenida a nuestra queridísima reportera María del Mar Mosquera, que nos hará con su experiencia importantes aportes, y un saludo pues a nuestro editor Pablo Federico Poveda. También queremos saludar a los amigos que están pendientes del programa, nos aportan ideas, nos hacen sugerencias y decirles que son muy valiosas. Queremos igualmente expresar nuestra alegría por el compañero y colega presidente del Círculo de Periodistas de Cali, Freddy León Cuellar, que ya se recuperó totalmente de sus quebrantos de salud. Decisiones quiere rendirle un homenaje y expresar su voz de solidaridad con el presidente Evo Morales después de ese trance humillante que vivió cuando los países europeos, parece mentira, Francia, que fue donde se creó todo el concepto del Estado moderno y de democracia, le cierran sus cielos para que transite por ellos el avión que traía Evo bajo la presunción de que venía allí el ciudadano norteamericano acusado de espionaje, Edward Snowden. Eso es contradictorio porque está demostrado que Estados Unidos, según informes, tiene una base de 20 billones de correos interceptados ilegalmente, y entonces se presenta como el adalid de la democracia y la libertad de expresión, y lo que ha hecho este hombre es denunciar algo que es contrario a las normas internacionales, a la reciprocidad diplomática, y como lo denunció en su momento Wikileaks, igualmente es un crimen contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. En las notas culturales tenemos que en el día de hoy hay un hermoso trabajo que se presentará a las 7 de la noche. Es un diálogo entre perros, y los perros en estos diálogos nos aportan mucha sabiduría, porque aquí hay que repetir lo que decía un sabio griego: entre más conozco a mi perro, entre más conozco la gente, más amo a mi perro. Y esto encierra un mensaje interesante de reflexión. El Teatro La Máscara también a las 7:30 presentará El Grito de Antígona y La Nuda Vida. Es un trabajo hermoso del profesor y gran amigo, dramaturgo Gabriel Uribe, y el equipo de actores y actrices está encabezado por nuestra queridísima amiga Lucy Bolaños, que la mayoría de ellas son profesoras de la Universidad del Valle. También es importantísimo recordarles que se está desarrollando el 13º Festival de Poesía de Cali. Hoy precisamente hay una importantísima tertulia en Café Pedagógico titulada Maestros, Palabra y Poesía en la Biblioteca Departamental, en el Salón de los Profesores. A propósito de poesía, es importante decirles que los poetas invitados internacionales, Roberto Manzano de Cuba, David Cortés de Puerto Rico, Luis Armenta de México, Cristóbal Zapata de Ecuador, y los poetas nacionales invitados, entre otros, tenemos a J. Mario Arbeláez, Jorge Eliezer Ordóñez, Cristina Baloque, Elvira Alejandra Quintero, Antonio Bolívar, Águeda Pizarro. Recordemos, Águeda es la esposa de
ese gran maestro Omar Rayo, y también gestora del Encuentro Nacional e Internacional de Poesía que se realiza en Roldanillo. Y también tenemos la presencia de Ana María Quintero. Le preguntan entonces a Piedad Bonet, esa gran escritora que está pasando y lo está superando, la muerte trágica de su hijo, ¿qué es poesía? Y ella responde, Paul Celan dijo que era una especie de regreso a casa. Salinas dice que es, Pedro Salinas, que es una aventura hacia lo absoluto. García Montero, que es un ajuste de cuentas con la realidad. El maestro Octavio Paz dice que la poesía está en el mundo y que el poeta la recoge en el lugar donde mejor se expresa el poema. Habría que decir que es una forma particular de ahondar en la realidad y la iluminaria. Yo quisiera creer, como Hölderlin, dice Piedad, que los poetas producen los fundamentos de lo que permanece. En la parte artística también es importante recordar que Julián Rodríguez, que está de plácemes por el nacimiento de su pequeña Manuela, a él y a su compañera y a Manuelita, un saludo, un abrazo cariñoso y anunciarles que va de gira precisamente este fin de semana a Europa, donde presentará lo mejor de su repertorio. No podemos olvidar que Julián Rodríguez es un cantautor de Sevilla, allá donde también está otro grupo extraordinario, el grupo Bandola, que en el mes de agosto presentará su festival Bandola. Precisamente para rendirle un homenaje a Julián, con la ayuda de nuestro editor Pablo Federico, tenemos un documental que nos recuerda la picaresca, el talento, la profundidad y la sencillez de la obra de Julián Rodríguez. Entonces veamos ese documental. Los noticieros de televisión, que son los encargados de desinformar al país y al mundo, el 90% es mentira y el 10% restante es dudoso. Y todos son igualitos, comienzan con una masacre, después 5 robos al presupuesto nacional, luego 20 goles y al final 10 kilos de silicona. Yo me puse a ver los noticieros y ahí salieron algunas canciones. Por ejemplo, esa parte de la corrupción, la epidemia nacional. Salió en la prensa que el Congreso de la República se gasta 90 millones en papel higiénico. ¿Será por tanto que la cagan o qué? Pues como dicen que Colombia es un país de ladrones, esta es una canción, una corrupta y vulgar canción. ¿Será que somos o no? No es cierto lo que dicen del país, que es un país de ladrones, que somos ninfómanos del robo. Estos son simples rumores, nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano. En el consejo y en la alcaldía roban de noche, roban de día. En la alcaldía y en el consejo el que no roba es un pendejo. En la asamblea y la gobernación el que no roba es un huevón. En el Senado y en el Congreso para robarlo tienen grueso. En consulados y en embajadas también sacan sus tajadas. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chucho quebrado. Si eres honrado, estás cagao. No es cierto lo que dicen de nosotros en noticias y canciones, que ni para robar servimos si somos unos aviones. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es... Los niños siempre me preguntan qué es cleptómano. Yo le digo, es el que roba, pero no lo meten a la cárcel porque dice que es una enfermedad y aquí hay así. Cleptómano. Aquí no es que robemos mucho, somos expertos en serrucho. Cuando la causa está perdida se nos ocurre una mordida.
Si la pobreza es casi porno, aceptamos un soborno. Desde el Estado hasta las iglesias se mueve el tráfico de influencias. Si donde están no estás en la rosca, te están robando, póngase mosca. Si sin papeles andas por ahí, no es empanada, pero échele ají. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuzo quebrado. Si eres honrado, estás cagado. Podemos hacer el coro de chanchullo si quieren. A la 1, a las 2, a las 3. Chanchullo, y dicen en el extranjero que aquí se roban hasta un hueco, que turista que venga por acá lo dejan espatuleco. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos. Si estás parado en un paradero, ábrale el ojo al raponero. Si te paras en un semáforo, con pistola te bajan del carro. Si no te paras en un semáforo, también con pistola te bajan del carro. Si vas al centro muy adornado, a casa vuelves desvalijado. Si estás tan rica que se te nota, a casa vuelves pero en pelota. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuzo quebrado. Si eres confiado, estás cagado. A la 1, a las 2, a las 3. Eso es pura mala prensa, si este es un país muy bello. Yo sé que algunas entidades privadas oficiales han cogido ese corito ya. Cuando hacen una es que se miren y hacen chanchu, chu, 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 chu. Y hay unos que roban legalmente, constitucionalmente. Eso es pura mala prensa, si este es un país muy bello y todos somos muy atentos cuando el oro hace destello. Nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano. Si en 10 minutos te volviste rico. Bueno, ese es Julián Rodríguez, que viaja a Europa. Le deseamos éxitos, estamos seguros que el país, el arte, la inteligencia y la cultura, desde una visión alternativa y crítica, va a quedar bien representado. Julián, feliz viaje. Bueno, tenemos que recordar en Decisiones 2 hechos importantes de carácter histórico. Uno, el 3 de julio, precisamente se conmemora porque se adelantó 17 días al grito del 20 de julio de Santa Fe de Bogotá. Allí jugaron un papel importantísimo las ciudades confederadas, ciudades que entendieron la importancia de darle un rumbo diferente, aunque no una ruptura total con la corona española y el gobierno de Fernando VII, ¿no? Anserma, Buga, Cartago, Cali, Yotoco, ciudades que jugaron un papel protagónico en la iniciación de ese proceso de independencia. También es muy significativo que el colega, escritor, periodista Medardo Arias haya sido vinculado a la Academia de Historia del Departamento del Valle. Medardo es un intelectual que ha hecho méritos suficientes a través de su obra, a través de sus investigaciones y sobre todo no debemos olvidar que hoy la literatura tiene un rumbo diferente en donde la parte imaginativa se mezcla con la realidad histórica. Recordemos la obra de William Ospina, que no solo se remonta a los diferentes periodos de la historia, sino a la época actual y sus consecuencias. Entonces, Medardo, bienvenido como miembro de la Academia de Historia y que ojalá la Academia siga haciendo trabajos que permitan recuperar la identidad y la trascendencia que nuestro departamento ha tenido en la nación. Aquí yo recuerdo un trabajo que presenté significando la importancia del Colegio de Santa Librada. Recordemos que el Colegio de Santa Librada fue fundado en enero de 1823 y considero desde el punto de vista histórico que es la cuna de la vallecaucanidad. Todos los hombres ilustres en los diferentes campos del conocimiento pasaron por el Colegio de Santa Librada. Bienvenido entonces, Medardo, como nuevo
miembro de la Academia de Historia. No sé si el doctor Orlando brevemente nos puede complementar algo con relación a la fecha del 3 de julio y el papel de las ciudades confederadas, doctor Orlando. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, un cordial saludo a usted y a todos los televidentes. Pues se ha generado también un debate por fuera de la Academia de Historia con algunos periodistas, en el diario El País han escrito sobre el origen del 3 de julio. Para algunos, allí el 3 de julio, por la sesión del Cabildo del 3 de julio de 1810, no hubo un evento, digamos, donde fuéramos precursores de la independencia, sino por el contrario, hubo una condena a Napoleón Bonaparte. En ese momento en Francia se está tomando las tierras españolas, sino que era, digamos, reivindicar los territorios colombianos, los territorios de la colonia a Fernando VII. Entonces lo que dice es que una abdicación, porque decía, le entregamos el dominio de ellos. Había un debate porque para muchos esa no es la verdadera historia. Yo tuve la oportunidad de ver el texto histórico y lo he revisado, se lo mandé a algunos medios de comunicación. El periodista Patiño ha hecho un debate sobre eso, igualmente Germán Patiño. Luego escuché y vi a alguien de la academia diciendo que es que no, que en ese tiempo no se podía decir nada contrario al régimen ni al gobierno, porque eran reprimidos absolutamente, que esa fecha es el inicio, digamos, de muchas etapas que se hicieron luego para la conquista, pues, de los criollos. Está el debate, pero a mí me parece bien como caleño, como vallecaucano, reivindicar esa época de la vallecaucanidad, que somos precursores de la independencia, que efectivamente tengamos ese sentido de pertenencia de la lucha y sobre todo por reivindicar la historia de nuestro departamento y de nuestro municipio. Sí, lo importante es despertar el amor por el estudio, por la investigación y descubrir la identidad. A propósito de todos estos temas que luego desarrollaremos, tenemos un interesantísimo documento para mostrar de uno de los personajes que definitivamente le ha hecho aportes a la humanidad, no solo en este siglo, sino en los siglos venideros. Entonces vamos a mirar para que saquemos conclusiones, pensemos y retomemos aspectos que merecen como ciudadanos y demócratas tomar. Would feel that those countries, you see, who have supported us very strongly. Remember the contribution of Judge Shackler, very well. And that would be my preference. But all these things are in the hands of the ANC. They will plan whatever trips I propose to take as a result of this invitation. But I have no doubt that they will consider India as one of the very first countries, you see, which we should visit. Yes. This is Terima Tera from VNA. Oh, yes. How are you? Comrade I thought you were very tall and stout and... That's the father. Anyway, Comrade Mandela, the strides that the ANC has taken in terms of what has happened in the 1960s, how does that relate to your release? Well, I think these developments are breathtaking. And they are very inspiring. It is clear now that the masses of the people who want to free themselves, they are no longer prepared to wait for the government to free them. That is a clear lesson that emerges from the demonstrations that have taken place. You believe that sanctions played an important role in creating the climate for your release, sir. What other important forces do you think were at play? Well, the release is the result of the cumulative effect of many factors. There is the question of the internal mass struggle, which have reached a new level of intensity. There is the pressure which comes externally. Then, of course, even amongst the government, with an experience we have had as early as the 1960s, they are not themselves unanimous on some of these things. There have been men who have been insisting that change is absolutely necessary. And I think that there are numbers within the government and within the National Party are increasing. And I think all these factors have contributed to my release.
You said yesterday one sentence about the economy, and that was our economy lies in ruins. Now, if we compare it to other countries in Africa, it's actually not so bad. Could you elaborate on what you mean when you say? Well, there are three important aspects we must consider when we are discussing the economy of a country. The question of full employment, the question of productivity, and the question of social responsibility. Once we can guarantee that there is progress in these three aspects, then the economy of the country is performing very well. But it is my impression that it is not performing well in the sense of these aspects which I've mentioned. And that is why I say it is in ruins. Como pueden ustedes sacar conclusiones, Mandela es realmente un personaje no solo del siglo XX, del siglo XXI, sino como esos personajes que describían los griegos, eternos, hasta que no hayan sido olvidados por la tierra y por los humanos, seguirán existiendo. Ese es Mandela. A propósito precisamente de estas confrontaciones, hemos querido retraer no diría discusión, un debate fraternal con dos ilustres ciudadanos que han participado cada uno de una orilla diferente, pero todo para construir la historia de la nación. Es el problema de la guerra y la tragedia de nuestros pueblos. En el año 53, cuando sube al poder con un supuesto golpe de Estado, el general Rojas Pinilla logra hacer contactos con las guerrillas liberales del Llano, encabezadas por Guadalupe Salcedo, Tulio Bayer, etc. Una serie de personajes que hoy debemos retomar para reconstruir esa historia, que es la verdadera historia del país. En el 53, Guadalupe Salcedo se desmoviliza y todo el pueblo colombiano cree que efectivamente por fin se ha superado esa violencia que se había iniciado desde antes del crimen de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Pero ¿qué ocurre? Que en 1962 los campesinos se organizan en autodefensas campesinas y terminan no encontrando una solución a su anhelo de guerra, de tener tierras, de tener paz, de tener armonía, y las Fuerzas Armadas bombardean entonces una parte de lo que denominaron equivocadamente repúblicas independientes. Esos actores que dieron inicio a este conflicto que no se supera y que todos anhelamos, desde luego, superar con los diálogos de La Habana, aquí están presentes y vamos a escucharlos como un aporte al análisis y al estudio de la historia real de nuestro país. La violencia campea en tierra colombiana. Incendios, pillajes, violaciones y asesinatos lanzan a los que quedan en poder de los más fuertes las parcelas abandonadas. Cerca de 500.000 de muertos es el saldo de esta guerra desatada por las clases dominantes. El Partido Comunista de Colombia organizó la respuesta popular a esta barbarie.
Su consigna de autodefensa fue acogida por campesinos que tomaron las armas y ocuparon tierras que han sabido cultivar y defender. Así nacieron y se multiplicaron las zonas de autodefensa, llamadas por sus enemigos repúblicas independientes. Río Chiquito era una de esas zonas. Hasta hace poco cerca de 3.000 familias vivían aquí. Pero el año pasado, una zona vecina, Marquetalia, fue atacada por las tropas regulares. Después de Marquetalia, el ejército apuntó sus cañones contra Río Chiquito. Hoy, la mayoría de la población ya ha sido evacuada. Pero los preparativos militares no impiden la formación política. Hernando González continúa este trabajo entre los campesinos que quedan. Nosotros también veíamos que como a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente, el presupuesto de educación viene disminuyendo, y como en estas zonas como la nuestra acá, zonas bastante extensas, en muchos kilómetros a la redonda, nosotros no encontramos una escuela, y cuando se trata de buscar una maestra, de conseguir un local, se hace fundamentalmente por el esfuerzo del colectivo, por el esfuerzo de la gente, por el esfuerzo de los campesinos, que son los que tienen que, del sustento, de lo que ganan de su salario, pagar la maestra, pagar la gente que pueda desempeñar esta tarea en el plano educativo. Nosotros vemos cómo el gobierno está interesado en sumir el analfabetismo, en la miseria cada vez más a nuestros campesinos, y mientras tanto despilfarran millones y millones de pesos en represión, en el pago del ejército, de la policía y del DAF. En septiembre de 1965, la zona de autodefensa de Río Chiquito cumple 15 años y ya está prevista su próxima desaparición. 20 puestos militares rodean el valle. Río Chiquito, al pie de la cordillera, no es ni la guerra ni la paz. Ya no es la paz y todavía no es la guerra. Es la etapa de transición entre la autodefensa y la guerrilla. Para los niños, limpiar las armas no es un juego, es un aprendizaje. La guerrilla es cosa seria. Todas las armas han sido arrebatadas en combate al ejército gubernamental. Cada arma es una victoria conquistada, es un nuevo combatiente, es la promesa de futuras victorias más fáciles. Entre los hombres de Río Chiquito, Marquetalia, El Pato, Sumapaz, muchos llevan las armas desde hace 15 años. El gobierno dice que son bandoleros y ofrece grandes sumas de dinero por las cabezas de los dirigentes campesinos. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número 1 del gobierno por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia. Naturalmente, la radio, la prensa, hablada y escrita, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia. Mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que
se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. El programa de Marquetalia es un programa de revolución agraria radical. La tierra será para los que la cultivan, pues las cosas pertenecen a quienes por el trabajo las mejoran. Pero en un país en que 3% de los propietarios poseen el 60% de las tierras cultivadas más el poder político, la lucha por la justicia social se llama subversión. Y la subversión hay que aplastarla. Desde hace 2 años, más de la mitad del ejército colombiano está dedicado a operaciones llamadas de saneamiento en los estados mayores. Pretexto: liquidar el bandolerismo. Objetivo real: destruir el movimiento revolucionario, impedir que se extienda pacíficamente. De la aldea comenzó a las 6 de la mañana. Al terminarse a las 3 de la tarde no quedaba nada de la aldea. Al día siguiente el ejército izó la bandera sobre las ruinas humeantes y publicó un parte de victoria. Misión cumplida. Río Chiquito ha sido reintegrado a la vida nacional. Para el fundador de Río Chiquito, comandante Ciro Trujillo Castaño, el combate apenas va a empezar. Desde el punto de vista militar guerrillero, actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero, que aplicará la táctica y la estrategia más combativa contra las fuerzas militares del Frente Nacional, porque hay demostraciones de que las fuerzas militares, bajo su táctica, bajo su experiencia, bajo todo su sistema de demagogia, de plan cívico, de acción comunales, no es capaz de acabar con el sistema de la táctica. Nosotros tenemos una experiencia a más de 15 años de lucha. Y de esos 15 años de lucha nos hace que el movimiento guerrillero sea un movimiento fuerte, capaz y dinámico para combatir con las fuerzas militares del gobierno del Frente Nacional de Colombia. El bombardeo no causó víctimas, ni muertos ni heridos. Pero hay que salir del valle. Abajo está el ejército. Arriba, la montaña y su manto de selva. Abajo, la muerte segura para los campesinos. El ejército fusila sin fórmula de juicio. Arriba, el éxodo. Una marcha interminable. Un porvenir incierto, pero de momento la seguridad.
No se trata de librar una guerra de posiciones. El primer aliado de los guerrilleros es la movilidad. Los contraataques efectuados en el espeso tejido de bejucos, ramas y raíces son eficaces, mortíferos. Si el ejército logró ocupar la parte baja del valle, no puede continuar su avance, pues el segundo aliado del guerrillero es su perfecto conocimiento del terreno. De la selva, allí donde no alcanzan las observaciones aéreas ni las patrullas del ejército, estos campesinos vuelven a empezar una nueva vida. Hombres, mujeres, niños refugiados aquí, bajo la protección de los guerrilleros, lo han abandonado todo. La primera regla es sobrevivir. El ejército renunció a avanzar. Su táctica es simple: sitiar. En esta selva no hay recursos alimenticios, pero sí 500 bocas que es preciso alimentar. Cuando la última vaca haya sido sacrificada, cuando la última mazorca haya sido desgranada, entonces la salida será inevitable. El ejército espera. Sin embargo, no hay sitio que no pueda resistirse. No hay cerco que no pueda romperse. El viaje será largo y fatigante, pero todo el mundo saldrá. Los guerrilleros lo prometieron. Se lee a veces el cansancio, también la tristeza, jamás la desesperación. Estas familias son las mismas que hace 15 años fueron expulsadas de sus parcelas por la violencia. Entonces combatieron hasta la caída de la dictadura militar y conquistaron un paréntesis de paz. 5 años de paz en un fértil vallecito son una fortuna para un pobre campesino de Colombia. 5 años no de riqueza, simplemente de paz. Pero la paz no existe en Colombia para los pobres. Por eso tal vez hombres tenaces y disciplinados combaten oscuramente desde hace tantos años, porque tienen cierta idea de la justicia. Orden del día para hoy domingo 19 de septiembre de 1965 para la Asamblea General del Destacamento S. Primero,
Informe sobre unificación a cargo de Manuel Marulanda Vélez. Segundo, hacia un solo Estado Mayor del Bloque Sur a cargo del camarada Ciro Trujillo. Tercero, sobre la propaganda del enemigo, la corrupción del sistema y las perspectivas del movimiento revolucionario a cargo del camarada Jacobo Arenas. Camaradas, todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Mas no es así, como la propaganda reaccionaria del gobierno, como la propaganda negra de los mandos militares lo dice en sus hojas. No, el Comité Central de nuestro partido nos está acompañando y no solo nos acompaña, sino que dirige la acción heroica de los combatientes de la resistencia. Y por eso nosotros nos hacemos matar peleando por la causa justa de nuestro pueblo, porque sabemos que la orientación que encarna la línea política de nuestro partido es una orientación consecuente, es una orientación justa, es una orientación enderezada a acabar en nuestro país con la explotación, con la miseria, con el hambre, con el terror y con la guerra. El ejército entró al fin en la selva, pero sus redes están vacías. Campesinos y guerrilleros rompieron el cerco, atravesaron la selva y volvieron, mejor organizados, a reanudar el combate en las tierras que hace tiempo les arrebató la violencia. El combate continúa. Objetivos: la liberación nacional y el poder para el pueblo, como ayer en la Sierra Maestra, como hoy en Vietnam, Venezuela o Guinea. Hoy en La Habana hay unos diálogos precisamente con los actores que hace 60 años venían de enfrentar la violencia bipartidista. Entonces, qué mejor que preguntarle a estos dos distinguidos personajes que nos acompañan en decisiones. El problema es guerra o paz negociada o seguir un conflicto en medio de las balas y las víctimas que eso produce, doctor Rolando. Yo creo que definitivamente lo importante hoy es el diálogo que se ha generado en La Habana entre la guerrilla de la FARC y el gobierno nacional. Pero a ese diálogo hay que sumarle a la opinión pública, hay que sumarle a la gente, hay que sumarle a la ciudadanía. Y creo que, por supuesto, es la eliminación de la violencia, es poder hacer la política de otra manera, por otras formas, por la vía pacífica, pero también sin renunciar a la ideología, sin renunciar a los principios y sin renunciar a la lucha que queremos en Colombia, o sea, erradicar la pobreza, superar todos los márgenes de discriminación que hay en nuestro país, o sea, tantas cosas que hacen parte del ideario democrático. Yo creo que hoy se trata de que haya más democracia y más participación, y me parece que en ese sentido los diálogos de La Habana le apuntan a eso y por eso nosotros lo respaldamos. Nosotros venimos de una historia, que es la historia de 1990, con la dejación de las armas del M-19 y la creación de una nueva constitución, la constitución del 91. Y creemos que ahí hay elementos importantes de lo que está pasando hoy en La Habana y creemos que ese proceso hay que fortalecerlo, hay que apoyarlo decididamente por el pueblo colombiano y ojalá el gobierno nacional no se pare de la mesa, ni la guerrilla de la FARC se paren de la mesa hasta que lleguemos a un acuerdo en ese proceso de diálogo. En un bello conversatorio, debate fraternal, hace algunos años con el doctor Angelino, yo le decía, doctor Angelino, es que no solo de paz vive el hambre. Doctor Moreno, ¿será posible entonces que el pueblo colombiano, la nación, pueda realmente no solo darle una salida política, sino una solución social a la grave crisis que vive el pueblo colombiano? Yo tengo la certeza
de que no es posible eso. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno, el pasado histórico, en el balance que se hace es que la lucha por la tierra en Colombia es una lucha centenaria. No es una lucha de los años 50 ni los años 60. Eso viene de los años 20 con las famosas ligas campesinas que se constituyeron como formas de mecanismo de defensa de los campesinos pobres cuando terminaban los procesos de colonización. Y venían la situación de arrebatarles las tierras y nuevamente esa situación se ha repetido constantemente. Ese es un aspecto. Lo otro es que los grupos de autodefensa campesina que surgen en los años 50, que maduran todo ese proceso hasta ese momento, es una resistencia del movimiento campesino contra la voracidad de los grandes terratenientes. Eso es un aspecto que hay que tener claro y que le ha costado millones de muertos a este país. El otro aspecto es ya lo que tiene que ver con el periodo después de los 50, que aquí vimos ese cortometraje, es lo que tiene que ver con la fusión que se da entre la izquierda, en términos de la izquierda comunista, y lo que tiene que ver con estas guerrillas que venían del periodo de los años 20. ¿Ya? Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Guerrillas liberales, ¿no? Las guerrillas liberales, sí, que viraban hacia la izquierda, venían en un proceso de maduración, pero es cooptado por el movimiento guerrillero. Ahora, hay que hacer claridad de una cosa: el movimiento guerrillero no ha tenido claridad en el fondo sobre lo que tiene que ver con un problema de la unidad de los obreros y los campesinos. El programa agrario no ha sido claro, no es claro, sí. Ha habido momentos en que el movimiento campesino es el que ha hecho la avanzada del proceso. Acordémonos de los años 70, de las famosas ANUC, las asociaciones nacionales que tomaron tierras e hicieron todo un proceso que puso en jaque el gobierno y que necesariamente lo llevó para neutralizar ese proceso a desarrollar lo que se llamó la famosa Ley Quinta de López, que fue la famosa reforma agraria que también fue frustrada pues, en el proceso. ¿Ya? Ese es el aspecto. El segundo aspecto es lo que ahora está pasando. El problema no está determinado por las negociaciones que haga el gobierno y la guerrilla en torno a reformas agrarias y todo este proceso. Hay paralelo un proceso distinto que tiene que ver con las multinacionales comprando tierras, hay paralelo las licencias que tienen que ver con los grandes proyectos de mineros. Ya hay más de 1.600 licencias que están funcionando, están aprobadas hace 8 días. O sea, va rodando otro proceso distinto. ¿Ya? En medio de una crisis mundial que determina el rumbo de la economía de este país, porque nosotros somos una economía dependiente, debemos 70.000 millones de dólares. O sea, nosotros estamos determinados por las políticas que dicta el Fondo Monetario Internacional y no la puede determinar independientemente el gobierno porque tiene unos compromisos. ¿Ya? Necesariamente eso pone en duda en cómo va a terminar ese proceso. ¿Ya? Ahora, que se dé un proceso de desmovilización, en últimas lo que va a darse es un proceso de golpe desde el punto de vista político porque la desmovilización es tanto como la derrota en la rendición. Y eso, simbólicamente, con toda la trayectoria histórica que tiene el movimiento guerrillero, sería un golpe para toda Latinoamérica, la clase obrera y el movimiento obrero, y el movimiento popular. Doctor Rolando y doctor Alberto, indudablemente el problema de Catatumbo es preocupante. Máxime, esta mañana el doctor de los Ríos plantea que mientras no se levante las movilizaciones, se terminen con los bloqueos, no hay diálogo. Entonces, veamos brevemente este documental. Pero yo quería hacer una precisión para perfecto. no... A ver, pues para controvertir y lo que ha planteado aquí Alberto, yo creo que la dejación de las armas o la culminación de un proceso con la guerrilla de la FARC y el gobierno nacional en la mesa de diálogo en La Habana no es una derrota para la insurgencia colombiana. Porque, mire, las armas son un instrumento físico, son una chatarra en la medida que no haya una voluntad de ellas detrás para disparar. Yo creo que lo importante es el proceso, que tú lo has dicho, los campesinos, los ciudadanos, la gente moviéndose por sus reivindicaciones. De resto, las armas, mire, yo creo que las armas hoy nos hacen más daño porque se pierde la credibilidad, porque a veces esos actos que decimos insurgentes resultan negativos. Y pienso que hoy, por ejemplo, hoy la FARC está haciendo más política, más incidencia en la nación desde la mesa de diálogo en La Habana que lo que pueden hacer hoy las fuerzas insurgentes en las diferentes regiones del país. Porque hoy
Para mí no es el camino de las armas, es el camino de la lucha política, el camino de la democracia, es el camino de la paz. Por ello yo creo que no se pierde. Lo que pasa es que obviamente eso requiere una simbología muy grande, requiere elementos de mensajes positivos, pero hoy la política y la dejación de las armas es el mejor camino, porque eso no es renunciar a la ideología, yo creo que no es renunciar ni a la lucha ni a las reivindicaciones que se tienen. Pero bueno, ese es el debate, claro, y ojalá se logre eso. Este documento, gracias a los reporteros rurales que nos han colaborado y se han vinculado a la importancia de este programa, y agradecerle a nuestro querido jefe Rafael Ávila, ¿no? Bien, con el video de Catatumbo. La mesa se ha levantado y que el gobierno no está aceptando el pliego de planteamientos que está haciendo las comunidades campesinas. A ver, el gobierno le está haciendo falta voluntad política. El día de ayer, que la esperanza de los campesinos, de los delegados, de los presidentes de juntas y toda la gente que había allá, era que se llegara a un acuerdo. La primera traba era que la zona de reserva campesina no se aceptaba porque no se había hecho consulta con el pueblo indígena, en el cual el pueblo indígena manifestó a través de una carta que ellos habían compartido el territorio por mucho tiempo, y eso quería decir que no se necesitaba ninguna consulta previa con el pueblo indígena para poder constituir la zona de reserva campesina. De la misma manera, lo que tenía que ver con el tema de las erradicaciones forzadas fue otro de los temas que, según el Estado, no lo comparte, porque ellos lo que quieren seguir es con la erradicación forzada sin garantías algunas para el campesino. Por ello, el día de ayer se levantaron sin dejar, como se dice, claridad frente a cómo iba a seguir el diálogo. El cura Pacho de Rú fue la persona que interviene por los campesinos y va a buscar la forma de cómo generar de nuevo que siga el diálogo, pero del día martes en adelante. Por ello, incluso los campesinos del Catatumbo Bajo y el Catatumbo Alto, en el cual seguimos en resistencia, consideramos que no vamos de ninguna manera a aflojar, no vamos a fallecer, vamos a continuar con la lucha. Se buscarán nuevas estrategias para continuar, pero que seguimos hasta la saciedad, hasta buscar una respuesta por parte del Estado. Se había hablado que ya se habían ido muchos campesinos, pero han retornado campesinos de las veredas a apoyar este paro. ¿Cuántos campesinos hay? Y bueno, ¿cuál es como la posición de ustedes en este momento? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer los dirigentes para continuar con este paro? Pues bueno, buenos días. Los campesinos, sí, efectivamente, y es entendible que después de 4 personas vilmente asesinadas en los diferentes disturbios que se han presentado, la gente cayó en un momento de desesperación. Algunos compañeros se fueron para la región, pero actualmente siguen retornando aquí a este sitio de concentración. Actualmente vemos más de 4.000 compañeros que estamos aquí resistiendo. Me informan que en la mañana de hoy, en el transcurso del día, siguen llegando delegaciones. Yo creo que al final del día podremos contar con más de 5.000 campesinos acá en este espacio. Las propuestas y pues las condiciones yo creo que están dadas para seguir en esta movilización. El pueblo se cansó, el pueblo sigue con su ánimo de levantar su voz de protesta y hacer el llamado al gobierno nacional y decirles que aquí estamos presentes y aquí seguiremos hasta que no hayan respuestas concretas frente a todas las problemáticas que aquejan al pueblo catatumbero.
países europeos, parece mentira, Francia, que fue donde se creó todo el concepto del Estado moderno y de democracia, le cierran sus cielos para que transite por ellos el avión que traía Evo, bajo la presunción de que venía allí el ciudadano norteamericano acusado de espionaje, Edward Snowden. Eso es contradictorio, porque está demostrado que Estados Unidos, según informes, tiene una base de 20 billones de correos interceptados ilegalmente, y entonces se presenta como el adalid de la democracia y la libertad de expresión, y lo que ha hecho este hombre es denunciar algo que es contrario a las normas internacionales, a la reciprocidad diplomática, y como lo denunció en su momento Wikileaks, igualmente es un crimen contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. En las notas culturales tenemos que en el día de hoy hay un hermoso trabajo que se presentará a las 7 de la noche. Es un diálogo entre perros, y los perros en estos diálogos nos aportan mucha sabiduría, porque aquí hay que repetir lo que decía un sabio griego: entre más conozco a mi perro, entre más conozco la gente, más amo a mi perro. Y esto encierra un mensaje interesante de reflexión. El Teatro La Máscara también a las 7:30 presentará El Grito de Antígona y La Nuda Vida. Es un trabajo hermoso del profesor y gran amigo, dramaturgo Gabriel Uribe, y el equipo de actores y actrices está encabezado por nuestra queridísima amiga Lucy Bolaños, que la mayoría de ellas son profesoras de la Universidad del Valle. También es importantísimo recordarles que se está desarrollando el 13º Festival de Poesía de Cali. Hoy precisamente hay una importantísima tertulia en Café Pedagógico titulada Maestros, Palabra y Poesía en la Biblioteca Departamental, en el Salón de los Profesores. A propósito de poesía, es importante decirles que los poetas invitados internacionales, Roberto Manzano de Cuba, David Cortés de Puerto Rico, Luis Armenta de México, Cristóbal Zapata de Ecuador, y los poetas nacionales invitados, entre otros, tenemos a J. Mario Arbeláez, Jorge Eliezer Ordóñez, Cristina Baloque, Elvira Alejandra Quintero, Antonio Bolívar, Águeda Pizarro. Recordemos, Águeda es la esposa de ese gran maestro Omar Rayo, y también gestora del Encuentro Nacional e Internacional de Poesía que se realiza en Roldanillo. Y también tenemos la presencia de Ana María Quintero. Le preguntan entonces a Piedad Bonet, esa gran escritora que está pasando y lo está superando la muerte trágica de su hijo, ¿qué es poesía? Y ella responde. Paul Celan dijo que era una especie de regreso, pasar por Brasil, hacer unos contactos importantes en Venezuela. Está con nosotros para integrarse al equipo de trabajo. Igualmente le damos la bienvenida a nuestra queridísima reportera María del Mar Mosquera, que nos hará con su experiencia importantes aportes, y un saludo pues a nuestro editor Pablo Federico Poveda. También queremos saludar a los amigos que están pendientes del programa, nos aportan ideas, nos hacen sugerencias, y decirles que son muy valiosas. Queremos igualmente expresar nuestra alegría por el compañero y colega presidente del Círculo de Periodistas de Cali, Freddy León Cuellar, que ya se recuperó totalmente de sus quebrantos de salud. Decisiones quiere rendirle un homenaje y expresar su voz de solidaridad con el presidente Evo Morales después de ese trance humillante que vivió cuando... Decisiones, Ave María.
Como cada semana estamos aquí cumpliendo esta cita fraternal, cultural, de información y dándoles la bienvenida a ustedes porque estamos de visita y nosotros también con ustedes, los amigos en Buenos Aires, en Caracas, Nueva York, en París, que a esta hora en Bogotá nos anuncian también que un grupo de amigos de la Universidad Nacional se reúnen a disfrutar de este interesante e importante, como dicen ellos, programa. Damos la bienvenida a nuestro corresponsal internacional, Ciro Ágredo, que después de estar en Buenos Aires,